Tercera epístola universal según San Juan. Seguir buenos ejemplos. Antes de iniciar la interpretación de esta carta de Juan, quisiera resaltar de mano propia que ha sido la suerte tanto de los, entre comillas, profetas menores como de las epístolas menores, ser generalmente descuidadas y poco leídas. Y esto ocurre generalmente porque con muchos lectores de la Biblia la cantidad lo es todo. Es por eso que para estos mismos lectores sin gran magnitud no hay calidad, aseveración la cual para mí sin duda está absolutamente errada. Iniciemos. Versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. El escritor de esta carta, como podemos ver, se identifica simplemente como el anciano. Aún así, los primeros lectores de esta misma carta sabían positivamente quién era el autor, y esto también nos deja ver que desde los tiempos más remotos los cristianos han entendido que era el apóstol Juan quien aquí escribía. El mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, primera y segunda de Juan y por excelencia el libro de Apocalipsis. Y quizás el escritor no se menciona directamente a sí mismo por la misma razón por la que no se refiere directamente a sus lectores en segunda de Juan, o sea, por la amenaza de persecución que se podría generar sobre su destinatario, y hacer así que la referencia directa sea imprudente, innecesaria y muy riesgosa en este caso. A Gayo el amado. No sabemos si este Gayo en particular al que se refiere Juan está conectado con los otros hombres con este nombre mencionados en el Nuevo Testamento, más precisamente en Hechos capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 1 y Romanos capítulo 16. También podemos agregar que la identificación exacta de esta persona es muy difícil por la sencilla razón de que Gayo era un hombre muy común por esos días en el Imperio Romano. Versículo 2 al 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La palabra para prosperado en estos dos versículos significa literalmente tener un buen viaje, como también significa triunfar o prosperar. Finalmente, entonces esto sería igual a decir, espero que las cosas vayan bien. De hecho, ambos verbos, prosperado y tengas buena salud, pertenecían al lenguaje empleado en la escritura de las cartas por esa época. Esta frase llegó a ser tan común en las cartas que a veces se condensaba solo en las letras iniciales. Así, todos sabían lo que el escritor quería decir solo al leer las iniciales en el inicio de la carta. De hecho, la abreviación de esto significaba, si tú estás bien es bueno, yo también estoy bien. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es de notar que Juan usó esta frase común de los mejores deseos y bendiciones específicamente a Gayo, pero algunos en nuestros días han tomado esto erróneamente como una garantía de riquezas perpetuas y salud perfecta para la persona que es cristiana, lo cual evidentemente está mal interpretado. Por supuesto que siempre debemos recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros y que asimismo solo planea cosas buenas para nosotros. De hecho, una prosperidad material adecuada y la salud física son parte de ese bien que Él tiene para nosotros. Es así que esta prosperidad material adecuada a nuestras necesidades y la buena salud están absolutamente prometidas en la palabra como el destino final de todos los creyentes. Sin embargo, en algunos casos Dios puede, de acuerdo con su sabio plan, usar la falta de prosperidad material y salud física para promover una mayor prosperidad y salud espiritual en la búsqueda de la eternidad celestial. Ahora, es de aclarar que algunas personas viven en la pobreza y la enfermedad simplemente porque no buscan lo mejor de Dios, no siguen los principios de Dios y ni siquiera andan en la fe, como también hay otros, y con esto me refiero,
algunos pastores del día de hoy que indican que deberíamos usar las bendiciones de Dios como una forma de satisfacer nuestros propios deseos carnales de comodidad, confort y lujo, lo cual tenemos claro está absolutamente salido de contexto en las Sagradas Escrituras. Así como prospera tu alma. El apóstol Juan hace claramente en esta frase una analogía entre estas dos condiciones, la de nuestra salud física y la de nuestra condición espiritual. Así entonces muchos cristianos pasarían a estar gravemente enfermos si su salud física se encontrara al mismo tiempo en el mismo estado que su salud espiritual, porque simple y llanamente no caminan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. En esencia, la buena voluntad de Juan hacia Gayo provenía de su entendimiento de que éste andaba en la verdad, pues nada agradaba más al apóstol Juan que saber que sus hijos andaban en la verdad, como dice la palabra. Aquí, Juan sabía de antemano que Gayo caminaba en la verdad porque habían venido los hermanos y habían dado testimonio de la verdad que habitaba en Gayo, como también muchos otros testigos podían hablar de ello porque lo habían visto y testificaban a las personas de este andar en la verdad. Que mis hijos andan en la verdad. Esta frase significa más que vivir con la doctrina indicada, pues de lo contrario algunos supondrían que Juan estaba muy feliz porque los hermanos eran sanos en la doctrina y les importaba poco cualquier otra cosa en sus vidas. Pero como vemos, andar en la verdad para Juan llegaba mucho más allá que simplemente tener o andar en la doctrina correcta. Y es que andar en la verdad significa específicamente estar de acuerdo con la verdad que crees. Así, si tú crees que has caído, entonces camina de acuerdo a ello. Si tú crees que eres un hijo de Dios, entonces camina como un hijo del cielo. Y si tú crees que eres perdonado, entonces camina como alguien que ha sido perdonado. En pocas palabras, andar en la verdad significa caminar de una manera real y genuina en tu vida, sin falsedad alguna ni encubrimiento que deforme tu caminar en Cristo Jesús. Versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan evidentemente elogió a Gayo por su gran hospitalidad en estos dos versículos. Esto puede parecernos algo de poca importancia, pero no lo es para Dios, puesto que este es el resultado del mandamiento esencial de amarnos unos a otros. En pocas palabras, es verdadero amor en acción. Este a la vez era un gran cumplido para Gayo, cuando dice te conduces fielmente, pues cualquier cosa que Dios nos dé para hacer, debemos hacerla por demás fielmente. Al respecto, Jesús dijo en Mateo capítulo 25 y versículo 21, que cuando lo veamos cara a cara, algunos oirán las palabras bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así, lo que vemos es que del buen siervo se dice finalmente que fue verdaderamente fiel. Encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. En aquel tiempo los viajeros cristianos y los ministros que predicaban en diferentes lugares dependían en gran medida de la hospitalidad de otros cristianos. Es así que Juan sabía que cuando los cristianos ayudan directamente a los que luchan por la verdad, estos se convierten automáticamente en colaboradores de la verdad. También lo que vemos en este pasaje es que la recompensa final que tendrán estas personas que apoyan es la misma que tendrán aquellos que trabajan en la primera línea de la obra. El libro de Samuel, capítulo 30 y versículo 21, muestra este principio donde el botín se distribuyó equitativamente entre los que lucharon y los que apoyaron. También el rey David entendió que las líneas de suministro eran tan vitales como los soldados, y que Dios recompensaría tanto a los soldados como a los que apoyaban de manera adecuada y generosa estas líneas de suministro. También podemos recordar que Jesús prometió que incluso la ayuda ofrecida en un vaso de agua fría a uno de sus hijos no sería olvidada cuando Dios traiga la recompensa a sus escogidos.
Mateo capítulo 10 y versículo 42. Esto también explica por qué Juan oraba por la prosperidad de Gayo, pues este fiel hermano usaba sus recursos de una manera piadosa, siendo una bendición para los demás. Así que si Dios lo bendecía con más, otros al tiempo también serían bendecidos con más abundantemente. En la frase sin aceptar nada de los gentiles, lo que vemos es que en el mundo antiguo de la iglesia primitiva, este mundo estaba lleno de misioneros y predicadores de varias religiones, y a menudo se sostenían a sí mismos tomando ofrendas del público en general, pero al respecto Juan decía que los misioneros cristianos no deberían aceptar nada de los gentiles, o sea, de los no cristianos, sino que en lugar de solicitar fondos del público en general, deberían buscar exclusivamente el apoyo de sus mismos hermanos para extender el Evangelio de Cristo. ¿Cómo es digno de su servicio a Dios? Como podemos ver en esta línea, los cristianos no solo son llamados a ayudar, sino a hacerlo como es digno de su servicio a Dios. De esta forma, debemos hacer lo mejor para servir a otros con la misma excelencia que lo hace Dios con nosotros. Los cristianos primeramente debemos ver que estemos haciendo algo para ayudar a expandir el Evangelio, y después de esto debemos ver que lo hagamos como es digno de nuestro servicio a Dios, puesto que Dios nos llama a todos a participar en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28 y versículo 19, que dice: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Por lo tanto, uno puede participar yendo o participar ayudando, pero todos finalmente tienen una parte y deben hacer esta parte bien. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 y versículo 40, «El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá». Esto claramente debería hacernos considerar cómo estamos recibiendo y o ayudando a los que predican el verdadero Evangelio. Versículos 9 al 11. «Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno, y el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios». Juan reprendió públicamente a este hombre Diótrefes y lo reprendió por nombre propio, y es que al reprenderlo por su nombre, el apóstol del amor no actuaba fuera del amor. En cambio, seguía el claro mandato de las Escrituras de Romanos capítulo 16, versículo 17, y asimismo el ejemplo de otros apóstoles de 2 de Timoteo 4:14. Sin embargo, tal reprimenda pública debe hacerse solo cuando sea necesario, y especialmente debemos tener cuidado de no juzgar a un hermano en base a un parámetro bajo el cual a nosotros no nos juzgarían. Esto, si lo queremos referenciar en la palabra, está en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2. También vemos que al presentarse a sí mismo como el, entre comillas, líder cristiano prominente, Diótrefes sabía de primera persona que estaba expuesto a la crítica pública, asimismo como él criticaría al apóstol Juan y a sus compañeros, parloteando con palabras malignas contra nosotros, como dice este pasaje. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Simplemente, como podemos ver, el problema de Diótrefes era claramente el orgullo, pues en su orgullo no recibía ni hospedaba a los apóstoles como Juan. Esto claramente contrastaba con la humilde hospitalidad de Gayo, el cual por excelencia andaba en la verdad. Aquí podríamos imaginar a un hombre como Diótrefes, un líder de la iglesia en alguna ciudad, mirando a Juan y diciéndose a sí mismo: ¿por qué estos grandes apóstoles deben recibir toda la atención y el honor? Vean, mi ministerio no es igual de bueno. Y sería este mismo orgullo el que lo llevaría con el tiempo, como a muchos otros, a la autodestrucción. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Este mencionado aquí es el original y mayor de todos los pecados. Es el pecado de Satanás, que no estaba dispuesto a hacer lo que Dios lo había creado para hacer,
y que deseaba ser como el Altísimo, en Isaías 14:14. Esta acción finalmente es la opuesta a la naturaleza de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se hizo nada tomando la naturaleza misma de un siervo. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Como podemos ver, Diótrefes no solo recibía a Juan y a los otros apóstoles, sino que también hablaba palabras en contra de ellos. Así entonces, su chisme malicioso contra los apóstoles mostraba qué clase de hombre era en realidad este Diótrefes. El verbo griego aquí empleado, que se traduce como chismear, proviene de una raíz que se usaba para referirse a la acción del agua al hervir y arrojar burbujas, y dado que las burbujas son vacías e inútiles, el verbo llegó a significar inutilidad en charlas asimismo vacías e inútiles. Esta, de hecho, era la naturaleza de la calumnia de Diótrefes. También cabe mencionar que estas palabras eran finalmente muy malvadas en el contexto de que carecían de fundamento verdadero. En otras palabras, eran directamente mentiras. La palabra chismear significa entonces hablar grandes burbujas de palabras. Es una metáfora tomada de ollas hirvientes que emiten espuma, o en su defecto de estómagos sobrecargados que necesitan eructar. Y los expulsa de la iglesia. Diótrefes no solo usaba su influencia para prohibir que otros mostraran hospitalidad a Juan o a sus compañeros, sino que incluso trataría de excomulgar de entre la comunidad cristiana a quienes intentaran mostrar tal hospitalidad con estos verdaderos misioneros. En otras palabras, un hombre llamado Diótrefes había asumido una autoridad injustificada y perniciosa en la iglesia, tanto que al momento de escribir esta carta la propia autoridad de Juan había sido desafiada y aquellos que eran simpatizantes de la doctrina de Juan habían sido excomulgados de la asamblea local. Además, debido a esta lucha injustificada, los misioneros viajeros habían sido tratados con rudeza por este falso líder, incluida probablemente una delegación oficial que Juan había enviado a esta región. El ejemplo de Diótrefes entonces lo que nos muestra es que aquellos que aman tener el primer lugar en todo, y especialmente en las congregaciones también, aman usar cualquier poder que creen tener como arma contra los demás, en su ambición de obtener el primer lugar en estos lugares de reunión. No imites lo malo, sino lo bueno. Juan nos dio dos ejemplos claros en esta carta, uno bueno, el de Gayo, y otro malo, el de Diótrefes. Y ahora Juan aplica el punto, sigan lo bueno porque servimos a un Dios bueno, y los que lo siguen a este mismo Dios bueno también harán el bien. De hecho, Juan no excomulgó a Diótrefes, aunque como apóstol tenía la autoridad para hacerlo. En cambio, simplemente lo expuso con sus palabras y confiaba en que los cristianos perspicaces evitarían a Diótrefes como naturalmente deberían hacerlo, claro está, si es que estos cristianos andaban en la verdad. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan recomendó a este hombre Demetrio a Gayo, pues quizás era este mismo Demetrio el que había entregado la carta a Gayo, y como podemos ver, el apóstol quería que Gayo supiera que Demetrio era digno de la hospitalidad cristiana, pues este era uno que confiadamente andaba en la verdad. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. En esta frase lo que vemos a primera vista es que Demetrio era tan fiel a la verdad que incluso esta verdad era un testimonio a favor de su vida misma. Versículos 13 al 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. En este pasaje podemos simpatizar con la preferencia de Juan por la comunicación personal y cara a cara en lugar de escribir cartas. Sin embargo, hoy en día estamos agradecidos de que Juan se viera obligado a escribir esta carta, pues fue de esta forma que obtuvimos el registro de tercera de Juan en las Escrituras. Para finalizar, leamos el versículo 15. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Además de una bendición familiar de paz sobre Gayo, Juan también le recordaba los lazos comunes que unen a los cristianos, incluso de que si están separados por muchas millas, siguen siendo amigos en la causa de Jesús
y como tal deben saludarse unos a otros adecuadamente. La paz sea contigo. Finalmente vemos que esta es una carta sobre disputas y conflictos. Sin embargo, Juan termina apropiadamente la carta con un deseo y una expectativa de paz, lo que nos indica que como cristianos podemos y debemos tener un sentido de paz incluso en medio de tiempos difíciles, ya que los cristianos tenemos los recursos necesarios en Jesucristo para tener paz incluso en las más severas dificultades. Amén.